qué reaccioné así? No entiendo, si tampoco era tan grave, ¿no? Me toma en automático y no puedo manejar. Todas esas partes que me llaman a tener esa adicción o esa reacción, ¿vale? Sea cual fuera, siempre tienen intenciones positivas, siempre. Nos traumatizamos en soledad, pero nos sanamos con otros. Self, en español, es mi esencia. Todos la tenemos, no es necesario cultivarla, es parte nuestra. Lo que pasa que en este cerebro que está en supervivencia, esa esencia no sale a la flor, no sale. Siendo tú, podcast, un espacio donde cada conversación puede ayudarte a cambiar la mirada, soltar lo que pesa y volver a ti con más calma y claridad. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Siendo tú, podcast. Hoy tengo el enorme placer de entrevistar a Ivonne Pavia. Ella, aparte de ser una gran profesional, es amiga y hemos estudiado juntas allá por el 96, me parece, psicología en Argentina. Ella es terapeuta en sistema de familia interna, trauma y psicoinmunoneuroendocrinología. Bienvenida, Ivonne. Mm. Gracias, querida Mariela. Nuevamente es un placer siempre estar en contacto contigo. Admiro también tu trabajo y este proyecto que tienes. Me parece muy hermoso. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Ivonne, por haber aceptado la invitación. Y bueno, lo que nos convoca, o sea, mi intención era poder entrevistarte para que nos expliques un poco sobre el sistema de familia interna, qué es, qué sería y por qué este modelo dice que no somos una solamente, sino un sistema de partes. Vale. Este modelo Internal Family System en inglés, sistema de familia interna en español, y aquí en más lo voy a llamar para poder abreviarlo IFS. Es un modelo que nace de las neurociencias y es un modelo realmente que en el mundo del trauma está siendo muy popular. Y está siendo muy popular entre los colegas, digamos, por su gran eficiencia. Y uno de los postulados que se basa, que Richard Schwartz, su creador, generó, eh, es que nuestra mente es una multiplicidad de partes. ¿Qué significa eso? Si nos basamos en la teoría de sistemas, sabemos que todo sistema, como el ser humano es un sistema, está formado por partes. Si vemos nuestro organismo, que tiene muchos órganos y que cada órgano, podemos llamarlo una parte, y necesita nuestro cuerpo de cada una de estas partes para que en conjunto trabaje. Es así como se formó también nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, en esta evolución filogenética, ¿no? Donde tiene también muchos sectores en muchas partes, donde es la integración lo que hace nuestro sistema. Entonces, a nivel de personalidad y demás, podemos ver que también estamos formados por partes. Todos nacemos con distintos aspectos, con distintos talentos, distintos recursos, distintas maneras, distintas formas, algunas heredadas, otras por imitación las tomamos, pero otras de una forma innata también las con nosotros. Ahora, todas estas partes que convivimos, que tenemos, ¿vale? Eh, Cuando vivimos un momento de dolor, que es parte de la vida, ¿no? Si vemos en esto que estamos caminando en esta humanidad de hace más de 2000 años de trauma, de la historia de la humanidad, está llena de conflictos, ¿no? De muchos traumas. Entonces, en algún momento nos va a atravesar algo de dolor. Cuando eso ocurre, principalmente en la infancia o en la adolescencia, cuando atravesamos algún dolor o vemos en nuestro sistema familiar algún hecho que nos generó dolor o vemos dolor en nuestros padres, ¿qué pasa con esos aspectos, todas esas partes que han nacido con nosotros? Hay algunas partes que se ponen en lugares extremos. Si vemos a nivel biológico lo que pasa en el cerebro,
en el cerebro cuando recibimos algún impacto de peligro, hay una parte de nuestro cerebro, en la zona límbica, que es donde manejamos la emoción. En esa zona límbica hay un área, eh, una estructura que se llama la amígdala, que tiene la forma como de una almendra. Mm, La amígdala es la que se encarga, entre otras grandes cosas, de determinar cuándo sentimos peligro. Cuando la amígdala determina el peligro, desencadena una reacción química que es lo que genera cuando confrontamos el estrés. Entonces, mm, el cerebro se baña de cortisol. El cortisol genera toda una cadena química de activación ante el peligro. Cuando estamos ante el peligro y activados en el cortisol, hay áreas del cerebro que se desconectan. Una de las que se desconectan es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que está encargada de analizar, de pensar y de regular las emociones. Es lo mm, que nos hace netamente humanos, ¿vale? Esa parte analítica de racionalizar, esto se apaga, entre otras cosas también. Pero al apagarse esto, el cerebro toma el mando, en el cerebro toma el mando esta amígdala, donde dice acá hay peligro. Entonces, ¿qué genera esto? Genera que hay un fraccionamiento. Cuando estamos ante esa situación de peligro, la memoria de esa situación, y esto es muy importante, se genera una memoria emocional desconectada de los hechos episódicos. Entonces eso mm, genera en el cerebro un, como digo, un fraccionamiento donde archivamos emocionalmente lo que me ha pasado, pero no está conectado con el hecho, con la persona y demás, sino entonces cuando vivimos eso, cuando hay ese fraccionamiento, que ese fraccionamiento hace que en nuestro cerebro no lo hemos procesado a ese momento de dolor. mm, De hecho, lo que hace el sistema es desconectarlo, olvidarse. Entonces, en ese claro, fraccionamiento queda en el cerebro muchos archivos que quedaron congelados en el tiempo. Quedan fraccionados, separados y congelados en el tiempo. Esto se llama memoria implícita, lo que en mm, su momento se llamó inconsciente. Esto mm, se llama en neurociencia memoria implícita. Esta mm, memoria implícita hace que partes mías se queden asociadas a esa memoria. Entonces, hechos que hoy vivo, hoy en esta adultez y en este presente, van a activar, el cerebro lo lee como un estímulo y va a activar, si está en relación con algo de lo que me pasó, por ejemplo, como decía recién, está fraccionado y que la memoria es una memoria emocional desconectada del episodio en sí, entonces, o de la percepción en sí, cuando el cerebro lee eso, van a haber partes mías que van a reaccionar ante eso, como si estuviera en aquel momento. Entonces, partes mías van a activarse, claro, pensamientos, mecanismos de defensa. Y cuando eso ocurre, muchas veces lo que hay en el mundo interno, va a haber polarización. Hay partes que se van a polarizar unas con otras. mm, Pero esto es muy importante, entre el hecho de dolor, no todas las partes van a estar tomadas. Hay partes que van a estar tomadas y partes que no. En nuestro cerebro, en nuestro sistema, se genera como un mapa, lo que llamamos mapa de partes. Entonces, alrededor de ese episodio van a haber partes de mí que van a estar conectadas. Voy a dar un ejemplo. Si, por sí, ejemplo, cuando fui niña y en el colegio viví bullying, para dar mm, un ejemplo, he vivido algún episodio de bullying, entonces estuve sola, no lo compartí, ¿vale? mm, No fui a mi casa y conté este dolor. claro, Entonces, lo que va a hacer el cerebro, porque el cerebro de un niño, una niña, de un adolescente, no está terminado de desarrollarse, entonces no tiene recursos para claro, confrontar ese momento difícil de dolor. mm, Entonces, lo que va a haber es que
van a haber partes mías que van a tratar de defenderme. Entonces van a haber partes mías que me van a poner más sumisa, depende de cada Claro, persona, ¿no? Van a haber partes que me van a poner más sumisa, van a haber partes que van a ser más confrontativas. Entonces, en la adultez, cuando en mi trabajo, por ejemplo, siento que tal vez porque es lo que hace un dolor, me cambia la percepción, ¿no? Yo claro, siento, percibo, percibo, claro, pero tal vez no sea así. Yo percibo que algo me ocurre, lo que va a hacer el cerebro va a activar esto y lo voy a vivir como si me estuvieran haciendo un bullying. Entonces voy a reaccionar con los mismos recursos, con las mismas partes que yo reaccioné en la infancia. ¿No? claro. Entonces, esto es el mundo de partes, ¿vale? Mm. Tenemos un montón de pensamientos todo el tiempo, un montón de reacciones todo el tiempo, emociones, sensaciones físicas que nos acompañan, pero como son partes nuestras, no nos damos. Claro, claro, yo pensaba en esto mientras ibas explicando, ¿no? Me gustó mucho porque hablabas de memoria implícita, lo que comúnmente llamamos inconsciente, ¿no? O sea, por lo menos lo que más se suele conocer, ¿no? Y pensaba en esto de cómo se activa aquel recuerdo inconscientemente, o sea, directamente, sin, pero que son estas partes que son semejantes a la situación vivida cuando éramos chicos y nos hace reaccionar excesivamente, ¿no? Para que podamos entenderlo. En realidad es cuando nosotros percibimos de nosotros mismos una reacción excesiva, ¿no? Que uno dice, ¿por qué reaccioné así? No entiendo, si tampoco era tan grave, ¿no? Es porque eso no pertenece al ahora, pertenece a esto que estás diciendo. ¿Lo entiendo así? ¿Está bien, Ivonne? Es así, claro, Claro, es que esa es la forma. Al momento del trauma, como se fraccionó el cerebro y quedaron esos archivos, ¿vale? No procesados. Entonces lo que ocurre es, como no está procesado, está separado del sistema, son esos mapas, ¿vale? Separados del sistema. Cuando el cerebro ve un estímulo, voy a reaccionar de esa forma y me toma claro, ese automático. claro, Entonces es la característica de esos mapas, de esos dolores automáticos, o sea que yo no lo manejo conscientemente, reacciones que me desbordan, ¿vale? Y que tienen un componente que tienen que ver con el pasado y con el presente, pero no lo sé, claro. ¿vale? No soy consciente de eso, ¿vale? Por eso. Entonces, cuando uno trabaja en esas partes, por ejemplo, ¿no? Del enojo, de la confrontación, cualquier parte automática, y empezamos a trabajar con ese pensamiento, con esa reacción, con esa emoción o con esa reacción física, ¿vale? Porque los síntomas físicos también, a veces las partes a través de esas reacciones físicas se manifiestan. Nos cuentan esas partes que tienen que ver con un episodio del pasado. Claro. Una de las cosas maravillosas de este modelo es que trabaja desde la compasión, Mm. siempre, y no desde el juicio, no desde la... Esta era la pregunta que te quería hacer ahora. En IFS, en sistemas de familia interna, se dice que ninguna parte es mala, ni siquiera la que nos sabotea. ¿Cómo se entiende esto dentro del modelo? Para profundizar un poquito más en el modelo. Ujú. Ok, a ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Si alguien eh, tiene una reacción que no puedo manejar, ¿vale? Una adicción o cualquier reacción que yo, como explicaba recién, me toma en automático y no puedo manejar. Todas esas partes que me llaman a tener esa adicción o esa reacción, ¿vale? Sea cual fuera, siempre tienen intenciones positivas, siempre. Mm. ¿Por qué? Porque no me está viendo ese aspecto, esa adicción o lo que sea, no me está viendo en mis recursos, pues. Está protegiendo algún dolor mío que es tan grande, o no solamente grande, que nunca lo pude ver, que nunca le pude dar lugar, que nunca Claro, pude hablarlo, que nunca pude abrirlo.
Y puedo mm, que no sea consciente de qué dolor se trata, porque eso se trata. El sistema lo que hace es excluir ese dolor, reprimir ese dolor, pero está ese dolor. No porque claro, yo no sepa, no porque yo ya no tenga la memoria episódica de lo que pasó, no significa que no tenga ese dolor. Ese dolor claro, sigue viviendo en mí, pero la forma como sigue estando activo, hay estas partes protectoras que van a estar a la defensiva de este dolor. claro, Y para poder sobrevivir en la vida, para poder adaptarme a la vida y sobrevivir, porque estoy en supervivencia, no claro. estoy viviendo, estoy en supervivencia. Estas partes que yo tanto en mi cotidiano o en mi vida como adulta estoy enojada, me las quiero rechazar, tengo O la mucho juzgo, juicio, ¿no? mucho enojo, Claro, todo el tiempo las juzgo, las critico, o las proyecto en los demás y me enojan esas partes de reacción de los demás, porque yo las niego en mí. mm, Entonces, siempre tienen intención positiva, aunque sean terribles, aunque me traen efectos negativos, pero lo que está haciendo esta parte adictiva o la que sea, parte suicidas, por ejemplo. claro, Ya voy a hablar de eso un momentito, pero lo que están haciendo es protegerme de esa herida de hace muchos años, de hace muchas décadas a veces, claro, que no pude procesar, ¿vale? bien, Las partes suicidas, partes que me llaman, ¿no? A querer suicidarme, son partes que generalmente están cuando yo ya no tengo sentido en la vida, cuando no veo ninguna salida en la vida, cuando mm, no veo ningún camino de salida. Entonces esta parte me está diciendo, por lo menos hay una posibilidad. claro. Cuando, por supuesto que cuando hay intención suicida, hay mucho trauma detrás. Entonces ese es el punto de entrada. Luego hay que trabajar con todos esos mapas no procesados. Bien, sumamente interesante, la verdad que poder mirarlo así, ¿no? Como compasivamente o sin ese juicio, ¿no? En vez de enojarnos por estas reacciones, es poder mirarlo con esa curiosidad y decir, bueno, a ver qué me está trayendo esto, qué me está mostrando esto, incluso un tema tan delicado como es la intención suicida, ¿no? La ideación suicida, ¿no? Que no siempre la persona la puede verbalizar, por eso muchas veces tampoco se puede llegar a ayudar, ¿no? Pero cuando se puede detectar es poder tomarlo como un recurso, como el único recurso. Gracias, Ivone, Ujú, sumamente ujú. interesante. Y ahora me interesaba preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre una parte protectora, una parte herida o exiliada según el IFS? En este mundo interno que somos, Richard Sbar me parece realmente, tuve la posibilidad de conocer en Boston el año pasado, en el 2025, en la conferencia, y realmente es maravilloso lo que ha hecho, porque él habla de que en este sistema interno que somos, en este mundo interno que tenemos, ¿vale? Em, hay distintos tipos de partes. ¿Qué significa esto? Hay partes que nos protegen, hay partes heridas, como hay partes, como dije recién, que no están tomadas por el trauma, que podemos llamarlas recursos o talentos. Todos son Mm, partes. Las partes protectoras, como bien dice la palabra, lo que van a hacer es que esas partes que tuvieron la herida o que están heridas se mantengan bien excluidas de nuestro sistema. Nuestro cerebro tiene dos caminos, la supervivencia o la vida, ¿vale? Cuando tenemos material no procesado, que está fraccionado, estancado allá en el viejo pasado, ¿vale? mm, El cerebro va a estar en supervivencia, que es la claro, mayoría de los seres humanos. Hay mm, momentos que vamos a estar en supervivencia. Entonces, estas partes protectoras, que se dividen en dos partes o en dos grupos de partes. Partes protectoras directivas, que es la que están más en lo cotidiano, es las que están con nosotros día a día, son esas partes perfeccionistas, críticas, esas partes que quieren hacer las cosas excelentes, exigentes, nuestras partes que cuidan a los demás, a esas partes que son muy metódicas, ¿no? O muy obsesivas. Todas esas partes que están, que siempre nos identificamos y decimos somos
así. Claro, En sí, realidad sí, nos tuvimos que hacer así, ¿vale? claro. Esas partes, lo que están buscando en su manera de proteger es generar que ese dolor no aparezca Mm, y poner la mejor cara al mundo, que me vean de la mejor manera. Las otras partes, las otras maneras de proteger que tiene el sistema, lo hacen el grupo de las partes bomberas. Las partes mm, bomberas, como dice la palabra, que es cuando ese dolor que excluimos, que escondemos y demás, siempre puede aparecer, ¿vale? Hay una sensación de enojo, de tristeza, el dolor que aparezca. Estas partes protectoras lo que van a hacer es impulsivamente, con mucha impulsividad, tratar de esconder. Y lo hace de forma compulsiva. Todas las mm, compulsiones tienen que ver con estas partes. Entonces, a como dé lugar, voy a tapar el dolor. Entonces, todas las adicciones tienen que ver con claro, estas partes bomberas. Cuando, por ejemplo, la compulsión a la comida, tengo claro. ansiedad y como, ¿vale? O tengo una parte, todas las compulsiones Mm, tienen que ver con estas partes protectoras. Y estas partes compulsivas, estas partes bomberas, con estas partes directivas, a veces se confrontan. ¿Por qué? Porque las partes directivas, críticas o que quieren quedar bien, se enojan con esas reacciones que tengo, entonces generan ese conflicto claro, interno. Pero siempre las dos partes que estén en conflicto están luchando por mi bienestar y para que ese dolor no aparezca, aunque lo hagan de forma distinta. claro. Tienen la Entonces, intención lo que positiva de está proteger. Claro, totalmente, pero lo que está en el centro de la cebolla tiene que ver con el dolor. Entonces, van a claro, haber partes mías que van a cargar la herida. Son esas partes que excluimos del sistema. Esas partes que cargan la herida, que generalmente tienen que ver con nuestras partes infantiles o adolescentes, son mm, las partes que excluimos. Pero cuando en esa exclusión, no solamente vamos a excluir la herida, que generalmente los niños, cuando pasa lo que pasa, no está diciendo este adulto está desregulado, este adulto no está claro, bien, mm, sino soy yo, me identifico, porque ese adulto, ese cuidador que me está tratando mal, el niño no dice es él o ella la que no está, como digo, no está bien, soy yo, porque me está hablando de mí. Los claro, padres, los cuidadores, son la ventana a la vida. Entonces, mm, si me hablan de mí, me están diciendo esa forma, a mí, yo me identifico. Entonces, como ese niño quiere ser aprobado, querido por ese cuidador, lo que va a hacer que esas partes mías las voy a tener que tapar, porque no quiere que yo sea así. Ese claro, soy yo, tengo que excluirlo. Entonces, claro, al excluirlo, voy a excluir talentos, vulnerabilidades, hermosuras mías que no fueron claro, vistas. No por falta de amor, sino porque ese adulto también tiene sus traumas, claro, que está a veces repitiendo cómo lo recibió. Muchas veces como padres repetimos inconscientemente en ese automatismo de claro, hacer lo que me hicieron, pero no porque quiera hacerlo, porque es el claro, material que tengo no procesado en mi cerebro, entonces por mm, ende lo voy a hacer. Entonces ese niño no ve tu historia, mm, se ve que a mí estoy siendo yo rechazada. Entonces lo excluimos. Entonces lo que claro. van a hacer estos sistemas de partes es excluirlo todo el tiempo. Mm. Me encanta esta explicación y mientras ibas explicando iba pensando, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar preventivamente en todo esto? Obviamente que traumas siempre va a haber, pero cómo tantos adultos referentes, porque acá ya no serían solo los padres, pueden ser educadores, pueden ser entrenadores, personas que tengan trato directo con el niño, ¿no? Cómo esa mirada o lo que se dice puede llegar a generar este condicionamiento. Entonces, qué interesante sería que podamos trabajar preventivamente para hacer un poco de conciencia sobre todo esto. O sea, esto es lo que a mí me Qué llama. hermoso, Mm, qué ujú, hermoso. Me encanta lo que estás diciendo y totalmente de acuerdo. mm, Porque, de hecho, en un curso de neurociencias que hice hace poco, se estaba viendo cómo influye, por ejemplo, los maestros en los niños. ¿Ya? claro,
y la forma en que fue tratado ese niño. Pero también, todo también tiene su sustento, su raíz en casa, porque un niño que fue maltratado o que no fue bien tratado en la escuela por alguna autoridad, pero si en casa yo tengo la confianza de pedir ayuda a mis padres o compartir, ese niño tiene mucho más solvencia, resguardo y más defensa. Pero un niño Claro, que recibe esto en la escuela, pero en la casa no puede compartirlo, no puedo tener la confianza porque mi madre o mi padre no pueden estar disponibles para mí. claro, Ese niño se va a identificar con eso. claro. Entonces va a decir soy yo. Y Mm, ese soy yo es lo que va a hacer que yo genere ese sistema de exclusión y yo reprima mis partes internas. claro, Y eso después en la vida, en la adultez, se representa como van a ver partes mías, porque eso voy a introyectar, que me va a decir no hagas esto, no seas así, porque me va a generar esas creencias negativas. claro, Soy yo el malo, el que no, no sirvo, ¿verdad? Va a ser en la adultez esas creencias de no ser suficiente, de no puedo, ¿vale? claro. Sí, Pero sí, esas creencias negativas también tienen intención positiva, porque la claro, intención, que como decía en un principio, está fragmentada, esa información está separada, no la pudo procesar ese niño porque no tiene los recursos suficientes neurológicamente. Entonces, como decía, en automático van a aparecer en mí y lo que va a hacer esas creencias negativas tienen la intención positiva es de adaptarme a este medio, ¿vale? claro. Bien. Y nosotros No como seas así, porque terapeutas, te van a querer. claro, y nosotros como terapeutas, esa es nuestra función ahora, poder detectar estos comportamientos excesivos, ya sea desde las explosiones a la sumisión o al aceptar todo o al siempre, para poder llegar a ese punto y acompañar desde ese lugar, ¿no? Y poder empezar a percibirse de una manera diferente. Hay algo muy importante que voy a acotar lo que estás diciendo, porque es así. Cuando uno empieza a trabajar con esas creencias, con cualquier parte que yo quiera trabajar, ¿no? Creencias negativas o esas reacciones y demás, desde ese lugar compasivo, cuando uno entra desde ahí, es como puedo entender la lógica en mi historia. Y es Claro, poder, a partir de esa parte que yo quiero trabajar de mí, poder comprender la historia. Tiene una lógica en el fondo, en mi historia. Y claro, esa es la llegada a ese lugar que tuve que exiliar. claro. Bueno, y Poder en función ir a en esto ese viene, camino. viene mi Ujú. próxima pregunta, que es, ¿cómo es el proceso de sanación a través del modelo de IFS? O sea, nos estás dando así como algunas pinceladas, pero ¿qué es lo que realmente produce el cambio y la integración? Ok. Eh, en este mundo de partes, ¿no? Protectores, exiliados y demás, hay un elemento que a mí me encanta de este modelo, que es un elemento que Richard Shepard lo llamó el self, en español es mi esencia, que es algo que están hablando, ya han hablado las tradiciones ancestrales, antiguas, milenarias, de esa parte que nace con nosotros, que es una esencia, no es una parte, es una esencia, que tiene mucha sabiduría, tiene mucha sabiduría, es esta esencia que él la llamó nuestra chispa divina, ¿vale? De Mm, una cierta forma. Todos la tenemos, no es necesario cultivarla, es parte nuestra. Lo que pasa que en este cerebro que está en supervivencia, esa esencia no sale a la flor, no sale cuando tenemos un mm, trauma. Lo que aparecen van a ser estas partes que me van a defender y son las que están al comando todo el tiempo. Pero esa esencia se quedó guardada, se quedó escondida, enterrada, escondida en nuestro sistema. Entonces, desde esta esencia, esto es donde vamos a trabajar, porque hay algo que es muy importante.
Cuando tenemos este cerebro en supervivencia, cuando tenemos un dolor, trauma, este trauma bloquea el amor, bloquea la conexión, pero es el amor, es la conexión, lo que nos sana, es la Claro. oxitocina, ¿vale? Es esta química positiva. Tenemos químicas negativas como el cortisol, todo lo que necesitamos para la supervivencia, como la química positiva, la oxitocina, la serotonina, la dopamina y todas estas sustancias que nos permiten la sanación. Entonces, activar esa esencia, que es puro conexión, tiene la característica de ser compasiva, tener calma, tener compasión, tener claridad, tener curiosidad, entre otras características, es lo que va a llevar la sanación. Entonces, ¿cómo es el trabajo de sanación? Resumidamente. Primero, el terapeuta tiene que estar en ese lugar de no juicio, de no Claro. calma, de saber que todos esos síntomas que trae el paciente, de la persona, todos tienen intención positiva, ¿vale? Entonces, no Mm, estar en un juicio, porque esos síntomas, esas partes, son las que han traído a la persona hasta aquí, claro. ¿vale? Son las que han protegido a la persona hasta aquí. Entonces, debo Mm, respetar ese síntoma, aunque la consecuencia actual sea negativa. Entonces, desde claro. ese primer lugar, es tener la posibilidad como terapeuta de estar con esa mirada, generar una relación de seguridad y de confianza para que la persona pueda abrirse. Una vez que la persona pueda entrar en ese contacto de apertura, vamos a trabajar con ese síntoma, como dije recién, vamos a entrar, mirarlo con compasión. Activamos en el paciente la curiosidad, porque si yo activo la curiosidad, activo la corteza prefrontal, que es la que va a regularme la emoción, porque necesito volver a integrar ese cerebro que estuvo Claro. fraccionado. Entonces necesito activar la corteza prefrontal a través de la curiosidad. Empezamos por curiosidad. Entonces la Claro. persona empieza con curiosidad a trabajar esta parte y entender esta parte y darse cuenta cómo te ha protegido hasta llegar a ese exiliado. Cuando Mm, llegamos a ese exiliado y esa persona empieza a ver ese niño, esa niña que fue, en la circunstancia que se tuvo que generar ese protector, lo mira con esa curiosidad y desde ahí empieza a activarse la compasión por claro. ese niño que fui, por esa niña que fui, empiezo a trabajar con todas mis partes, con todas mis partes, hasta poder llegar a esa compasión. Y empieza la persona a generar un apego seguro interno, es la misma persona que se autosana. Como dice Claro. Brain Spotting, nosotros tenemos la química suficiente de la autosanación. Claro. Entonces, poder activar toda esa química positiva con el self, con mi esencia, con ese auténtico ser que soy, esa autenticidad que soy, y empezar a abrazar y yo darle a ese niño, a esa niña, lo que no recibe, generar, empezar a reparar. Cuando eso ocurre, esas partes protectoras que no me estaban viendo a mí, porque es muy interesante cuando uno empieza a trabajar, esa parte protectora piensan que yo tengo 5 años, 3 años, el momento Claro. del dolor. Empiezo yo a trabajar con esa niña en 3 o 5 años y esa parte protectora se transforma, no es que se elimina. Esa parte Claro. adictiva, la que sea que estoy trabajando, empieza a salir de esa niña y empieza a trabajar para mí, empieza a trabajar para el adulto y se convierte en un gran recurso porque hay Claro. mucha energía puesta en ese protector. Entonces, en vez, ya no necesita proteger a esa niña, porque yo la protejo yo la Claro. salvé, ¿vale? Yo adulta la salvé con toda mi compasión y todo mi amor. Entonces, ese recurso se convierte muchas veces en fuerza de vida, en generar proyectos, en estar presente, en poder ver a mi hijo, poder estar presente con mis hijos, por ejemplo, o con mi Claro. pareja. Claro. Hermoso. Hermoso, sí. Es el poder, digamos, la labor nuestra es acompañar a que la persona pueda reconectar con esa parte que es de ella misma, ¿no? Porque por eso Ujú, también la labor del terapeuta es crear esa conexión para que la persona pueda ujú, dejarse acompañar, ¿no? Porque si estas situaciones vividas en soledad
hacen que muchas veces también un recurso sea no contar con nadie, ¿no? Entonces, el poder Ujú, abrirse y el poder ujú, sentirse sostenido para poder llegar a ese punto. Me encanta, Ivonne, muchas ujú. gracias. En Hermoso. esto que tú dices es, no nos traumatizamos en soledad, pero nos sanamos con otros Claro. y es buscar mi autenticidad, poder ser yo Claro. completamente en la vida, Mm, ¿vale? Y estar en ese lugar con mucha autenticidad, animarme a ser yo en la vida. Pero eso es un claro. trabajo Mm, que tengo que hermoso. hacer conmigo, ¿no? Claro. Ujú, Muy lindo. Muy lindo porque, bueno, esto abre puertas, abre, da luz, ¿no? A que todas las posibilidades que hay. ujú, Qué bueno. Bueno, ujú, Ivonne, y ahora me encantaría seguir charlando, pero bueno, tenemos que ir cerrando por el tema del tiempo. ujú, Entonces, ujú, siempre la última pregunta la guardo para que, bueno, para que nos des algún tips o alguna recomendación desde tu mirada para que la persona que esté escuchando este podcast o viendo esta entrevista pueda llevarse. ujú. Creo que uno de los mayores tips que podría dar es em, animarnos a mirarnos con buenos ojos, ¿vale? Mm, Y que esas partes críticas o esas partes duras o esos partes que me toman en automático, sea cual fuera, saber que está ahí porque lleva mm, algún dolor. A claro, pesar que no me guste lo que me hace o lo que me genera, o vale, que hayan partes reactivas ante eso, saber que están ahí por alguna función, ¿sí? Y poder estar y mirarme y tenerme con amor y con compasión. Poder mm, saber escucharme, que podamos activar esa esencia, ese ser, para que pueda esto, escucharme y mirarme con apertura, empezar a mirarme con curiosidad y poder ser uno mismo en la vida. Todos tenemos mm, esa esencia, todos tenemos mucho para dar y para recibir en la vida. Y creo que la vida nos espera a todos en ese lugar de poder ser uno mismo, porque ahí es donde puedo claro. dar mi luz. Bien, hermoso, hermoso. La verdad que me encanta y bueno, es eso. Todos tenemos un potencial para poder compartir y que pueda aportar al mundo y a nuestro entorno. Así que bueno, me encanta este tip de poder mirarnos con curiosidad y con amor, con compasión, para poder ver que esas partes también nos están diciendo algo. Así que hermoso, Ivonne. Ser, ser nuestro propio aliado, ser Claro, nuestros propios amigos, nuestro mejor dejar amigo. de Claro, repetir dejar de repetir de cómo nos sentimos tratados. ¿Ah? claro. Entonces, empezar a tratarnos desde como tratáramos a la persona que más amamos. Mm. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, Mm. hermosa entrevista. Bueno, Ivonne está en Córdoba, Argentina. Después pasaré también todos sus datos por si quieren saber más y quieren seguirla. Pero bueno, estoy muy feliz de haber compartido este rato contigo, Ivonne. Y bueno, es sumamente interesante todo lo que compartes. Así que te agradezco muchísimo. La agradecida soy yo, mi querida. Y realmente también me encanta todo lo que vos haces, así que todo lo que tú haces. Así que hermoso poder compartir juntas este camino. Bueno, muchas gracias, Ivonne. Y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, por escucharnos, por sostener este espacio y por compartir esta información con a quienes crean que les puede servir. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias.